En los podcasts pasados hemos estado platicando acerca de las metas, los objetivos, el propósito, pues muy relacionado con el nuevo año y pues todas estas propuestas que tenemos a nivel personal, a veces a nivel familiar. Sin embargo, pues también está muy acompañado, sobre todo siempre al principio de un nuevo ciclo, de la motivación, es decir, aquello que pues de alguna manera nos mueve a realizar las cosas que tienen que ver con la causa. De hecho, motivación en su raíz etimológica pues viene precisamente de eso, de aquello que te mueve, ¿no? Pero lo que también es un hecho es que tendemos a dejar mucho en manos de la motivación. Pero pues, yo creo que a todos nos ha pasado cuando iniciamos a hacer algo por primera vez, pues primero lo hacemos con toda la actitud, lo hacemos con la convicción, como si realmente pues fuéramos a cumplir eso que nos proponemos o eso que nos planteamos. Sin embargo, pues la motivación definitivamente está comprobadísimo que no es suficiente, que no alcanza y que no se mantiene por mucho tiempo, ¿no? Entonces no sé si habría que partir de la motivación o habría que depender de la motivación o simplemente habría que accionar aunque no esté la motivación presente. Bueno, ya hemos hablado anteriormente y para mí está muy claro. La motivación pasa a último término para mí. Porque si tienes claro lo que quieres hacer y lo estás haciendo desde genuinamente, entonces no esperas absolutamente nada a cambio y todo el tiempo disfrutas cuando lo haces, te sientes bien, no esperas un resultado, como es el hecho de, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que nosotros grabamos y más obviamente mi objetivo principal es compartir y llegar a las personas. Pero en absoluto me siento frustrado o inquieto por si no estoy llegando a más personas. Ok, ¿y cómo podríamos diferenciar? Porque si decimos que motivación viene de lo que nos mueve, la causa, ¿cómo podríamos diferenciar la motivación del propósito, por ejemplo? Que tiene que ver precisamente con la razón de ser, de por qué haces algo. O sea, no se trata de lo mismo al final. Para mí la motivación sí es muy importante, independientemente de que conozcas y sepas qué es lo que estás haciendo o lo que vas a hacer. Para mí sí es muy importante porque es como esa energía inicial, es como ese shock eléctrico, es como eso que te despierta, que te impulsa. Combustible. Hemos hablado de ello, a lo mejor no directamente de lo que es la motivación, pero sabemos y a experiencia directa que la motivación es fugaz, es efímera, es de un corto periodo de tiempo, ¿no? Y que después de este corto periodo de tiempo llega el desánimo normalmente, si es que no hay un propósito, como lo mencionabas. Pero cuando ya tienes la claridad en el propósito y cuando ya sabes qué es lo que tienes o lo que debes hacer, yo creo que aunque ya no haya motivación, sigue estando ahí la parte de generar el hábito de seguir haciendo las cosas, sin importar el resultado. Sabemos que el objetivo de nosotros al transmitir en redes sociales, al subir los videos, es llegar a personas y que a esas personas que nos observan, que nos escuchan, pues realmente se les pueda quedar algo, puedan aprender algo de lo que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Entonces, la motivación a lo mejor va a estar ahí, no siempre de la misma forma o no siempre con la misma intensidad, pero yo siento que la motivación siempre está ahí presente, siempre y cuando haya una continuidad y tengamos resultados, independientemente de sean buenos resultados o malos resultados. Sí, aunque incluso quiero pensar que aún la gente que tiene muy claro qué es lo que quiere, se encuentra con ese desánimo en muchas ocasiones.
o con ese sentimiento del que ya hemos platicado antes, de no saber si estás haciendo lo correcto, del sinsentido de repente de las cosas, ¿no? De decir, es que esto que estoy haciendo pues realmente no tiene sentido. La vez pasada platicábamos con Ricardo, ¿no? El fotógrafo, hace videos, un artista en términos generales, y aunque siempre tuvo muy claro desde muy temprana edad qué es lo que quería, pues él nos decía, ¿no? También me enfrenté con eso, como de decir, ¿y qué es lo que estoy haciendo? O sea, realmente si va por aquí o no. Y aquí la cuestión es que tendemos a pensar, si bien es importante, tendemos a pensar que la motivación es necesaria o que para poder accionar requerimos de la motivación, pero también está comprobado que la motivación se deriva de la acción. O sea, la motivación puede ser después, o sea, puede ser al revés. Puede ser que tengas claridad en lo que quieres, pero que a lo mejor no sientas como ese impulso o esa emoción, porque también, seamos sinceros, generalmente se anteponen nuestros temores, nuestras dudas, nuestros prejuicios. Porque alguien puede tener claridad, pero dice, ay no, ¿qué van a decir los demás? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si fracaso? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago el otro? Precisamente por eso a veces no está presente la motivación. Pero ¿qué pasaría si tú, aún con todo eso, decidieras actuar? Nos decía Ricardo, yo cuando empecé a hacer videos, empecé a grabar, pues tenía una cámara así, ¿no? Muy básica, no tenía equipo realmente, no tenía micrófono, nosotros tampoco. Nosotros así empezamos, justamente era de lo que les iba a comentar. Ajá, exactamente, entonces lo haces y después surge la motivación, ¿no? Porque ya hay una causa como un poco más perfilada, un propósito pues un poco más perfilado, pero eso no nos exime de que de pronto, y a mí me pasa mucho, que hay veces que digo, pues no sé si lo que estoy haciendo realmente tiene mucho sentido, si realmente le esté sirviendo a alguien, no sé, digo, hemos hablado del síndrome del impostor, hemos platicado de muchos otros temas que podrían responder a eso, pero yo creo que habría que partir de ahí, ¿no? Como de no esperar a sentir las ganas de hacer lo que queremos, porque al final lo que elegimos nosotros, y que ya lo hemos platicado también, hay una frase de Julio Cortázar que dice, ¿no? Que cada decisión pues no es más que el reflejo de una elección más genuina. Es decir, que ya lo elegimos previamente. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes, sinceramente, cuando vienen a grabar, ¿vienen motivados o dicen, me siento motivado para ir a grabar? O les cuesta incluso a veces como venir, o dices, hoy no quiero grabar. A mí al principio me costaba trabajo, como que me resistía porque me hacía salir de mi zona de confort, me hacía evidenciarme hacia los demás, me preocupaba mucho el qué dirán, ¿no? El prejuicio de saber si estaba diciendo las cosas bien o no las estaba diciendo. O sea, me preocupaba mucho esa parte, ¿no? Incluso el cómo me veía, ¿no? Y demás, el cómo me expresaba, gestos faciales, movimiento corporal y demás. Y me resistía, sin embargo lo hice porque sabía que podía traer mejoras y buenos resultados, o me iba a ayudar para los proyectos que tengo más adelante, ¿no? Pero entonces, ¿te vienes motivado? Sí, la verdad es que sí. Sí, porque vengo con gusto, no vengo forzado, por así decirlo. Nadie me está diciendo tienes que ir. O sea, realmente es algo que deseo y que lo hago con gusto. Y que sin importar qué, el qué dirán o el cómo me vea, cualquier cosa, aquí estoy. Sin prejuicios. Entonces sí, para mí sí hay motivación. No es la misma, pero para mí sí se mantiene la motivación. ¿La misma del principio? Ajá. O sea, ¿te sentías más motivado al principio? No, es que
Ahí va, es a lo que yo quiero llegar. Ahí va. No siempre vas a tener la misma motivación y eso te lo puedo decir no solamente con el ejemplo de aquí de grabar videos. Hay veces que te sientes más motivado que otras Pero veces. es a lo que quiero llegar. Entonces, ¿cómo diferencias cuando es motivación a algo genuino? Cuando lo haces, independientemente de Sientes si el tienes deseo, ganas de hacerlo. sientes el deseo de hacerlo, ese cosquilleo, esa adrenalina, esa inyección de energía, se siente. Porque no sé, digo, a mí me parece interesante porque no sé, en ningún momento me sentí motivado, como dices, ¿no? Hasta la fecha. No es como que sienta una emoción, pero o sea, sé que es algo que quiero hacer y lo hago. Y que incluso desde hacía mucho tiempo yo quería crear como un espacio donde platicar con la gente y demás. Bueno, eso que dices quizás también lo puedo corroborar en el sentido de que sinceramente hay veces que no vengo tan motivado, pero curiosamente siempre que me siento aquí y que empezamos a hablar, se me pasa. Todo. Hay veces que me siento cansado. Ahí tiene que ver con factores externos, con factores de nuestra vida diaria también. Ajá, claro. Dependiendo de las actividades que hayamos tenido durante el día, el clima, o sea, muchas cosas que a lo mejor pudieran afectar ello. Pero bien, si bien tienes razón, una vez que llegamos aquí, dejamos todo allá afuera y nos enfocamos y nos centramos específicamente en lo que vamos a hablar. Ajá. Porque si bien no preparamos ningún tema, no llevamos ninguna estructura, de una u otra forma siempre sale. Bueno, pues entonces, ¿cómo definirías precisamente cuándo es motivación o cuándo es algo genuino? La motivación te hace... Porque es la gran pregunta que todo el mundo, yo creo que podríamos hacernos, ¿no? Sí, yo podría decir que es la emoción. Emoción pues viene también de movimiento, eso que te mueve. Entonces somos seres muy emocionales y tendemos a tomar decisiones por emoción. Por eso, y que le vamos a tocar en otro tema, pero pues viene muy bien al caso. Ahorita en enero está comprobado estadísticamente que a nivel mundial es cuando más gente se inscribe a los gimnasios. No, por favor, no lo hagan. A menos que no vayan a perdurar. Sí. Pero eso que elige inscribirse al gimnasio es como tu ideal del yo, por así decirlo, tu ideal del tú. Aquel que realmente quiere tener una figura estética, aquel que quiere tener tu cuerpo en forma, que quiere estar saludable, pero curiosamente en las siguientes 4 semanas un gran porcentaje de esa gente deja de ir al gimnasio. Entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad no es una elección tan genuina, que estuvo motivada precisamente por esa emoción. Y que tiene que ver también con la falta de claridad, porque casi estoy seguro, y también lo digo por experiencia propia, cuando a lo mejor yo decía que quería bajar de peso, pero no quería esforzarme, ¿no? No quería hacer más de lo que hacía normalmente. Y tiene que ver también con que piensas que el resultado va a ser inmediato. Entonces, como no tenían un propósito, como no tenían claro en cuánto tiempo iban a tener resultados, pensaron que en el primer mes era más fácil soltar la toalla que esperarse por lo menos unos 6 meses para que verdaderamente vieran resultados. Y ahí es donde radica justamente esa parte de la motivación, que la motivación viene de algo que es instantáneo, una remuneración instantánea. Y si queremos ver verdaderos resultados alineados con el propósito, y si ustedes quieren con la disciplina, tenemos que enfocarnos a resultados a largo plazo. Pero que ahí, bueno, son 2 puntos que me parece interesante. Uno, el primero, que aún así, aunque lo hagas y que no esperes la gratificación instantánea o el resultado instantáneo, puede ser que nunca obtengas los resultados. Porque precisamente yo podría decir, quiero ser más delgado o tener más músculo. Podría llevo 4 o 5 años en el gimnasio. Entonces realmente no se podría decir que está claro esa parte.
y que no me he enfocado con la motivación. Y la otra es, hablabas de la motivación, por ejemplo, esa gente del gimnasio, pero si nos vemos a algo más drástico, a la gente que, por ejemplo, tiene, no sé, una familia o hijos, que dicen, es que es mi motivación para ir a trabajar. Pero pues entonces, eso podría durar años. Sí, yo también estoy de acuerdo y considero que no depende tanto de los resultados, porque volvamos a tu ejemplo. Alguien podría decir, alguien con obesidad, pensemos, alguien con obesidad, podría decir, quiero bajar de peso. Lo puede lograr de muchas formas. O sea, el resultado puede llegar incluso rápido, en realidad puede llegar rápido. ¿Cómo? Pues deja de comer una semana, Una cirugía. métete a una dieta muy estricta que la van a sufrir muchísimo, pero o una cirugía, una lipo, tomar medicamentos, cosas para bajar de peso. O sea, lo pueden hacer, definitivamente, lo pueden hacer. Y uno podría decir, bueno, ahí está el resultado, entonces sí era una intención genuina. Aquí la cuestión es que eso es inevitable. Cuando algo surge desde una elección genuina, se va a mantener con el tiempo. Bien, Y no se buscan atajos. Eso es una realidad. No se buscan atajos. Se va a sostener con el tiempo, porque no dudo que una persona con estas características, como platicamos, pueda hacerlo, pero tarde o temprano va a volver a caer en lo anterior, Sí, digamos. porque lo platicábamos muchas veces, que nos enfocamos más en el resultado que en hacerlo, deja todo el proceso en hacer lo que realmente te gusta, porque si haces lo que te gusta todo el tiempo, pues va a llegar el momento en que lo hagas a mayor escala, pero no tiene que ver con que se buscaba un resultado. Entonces yo lo podría ver fácilmente, por ejemplo, a mí me gusta correr. Sí, hay veces que mido cuánto corre más, pero no es como que diga, mañana voy a correr tanto. O la semana pasada corrí 10 kilómetros, voy a correr 15. No, y realmente lo que me gusta es sentirme como vital, sentir como esa energía y sentir que mi cuerpo reaccionaría. Es lo que me gusta. Entonces, habría que ver exactamente qué es lo que... Ahí es un deseo genuino, ¿no? Sí. Un deseo genuino. Pero también podría ser que alguien... ¿Y qué es lo que precisamente ahí es donde podría entrar la motivación. ¿Y qué es lo que te genera? Que alguien decide correr simplemente porque lo disfruta, porque le gusta, pero que le agregue un elemento que le dé un poquito más de sabor, como solemos decir, o más de emoción. Como decir, pues va, ya corrí tanto, ahora voy a correr más y cada vez más. Y más. Que ahí entra... Ahora voy a liberar los perros. Puede ser, ¿no? Que ahí entra algo muy interesante, porque como el compromiso social... ese es otro tema. Y precisamente yo creo que por eso no confío en absoluto en la motivación, porque está muy ligada al compromiso social con la motivación. Por ejemplo, todo el mundo suele decir en público por ciertas cosas, y en privado otras. pero esas cosas que decimos en público es porque no estamos seguros de que las queremos o que sí las vamos a lograr. Entonces es más fácil comprometerte con alguien más. ¿Por qué? Porque pensamos que pues nos va a añadir presión y que lo voy a lograr, a que si digo pues lo va a hacer, ¿no? Como cuando quedas ir a correr con alguien, ¿no? Y te dice, no, mañana nos levantamos. Y es más fácil, la verdad es que es más fácil. Pero todo el mundo ahorita en estas fechas pues hace ese compromiso social y que va ligado con la motivación, pero entonces cuando ya nadie te ve, cuando ya nadie se acuerda, pues ya no se hace. Sí, la verdad es que yo sí la considero importante, pero también estoy de acuerdo en que no necesariamente debes sentirte motivado para hacerlo. Pero retomando el ejemplo que decías de que vas, corres y recibes esa gratificación corporal interna en el momento. En ese punto,
¿no crees que a lo mejor eso te motive a hacerlo una vez más? Sí, porque ya lo platicamos que la motivación surge de la acción. Ok, bien, Ya. entonces si eso lo mantienes constantemente, entran en lo que les decía hace rato, la motivación también se mantiene constante. ¿Por qué? Porque estás teniendo un resultado ideal, muy diferente a que si no tienes el resultado ideal, ahí pasa todo lo contrario. Ahí es cuando la motivación se pierde y nuevamente tienes que empezar. Sí, pero aquí exactamente, y que ese es el punto, creo, que la motivación no es esa causa o ese motor que te hace hacer las cosas. Si la motivación se da con la acción, pues qué bien. Ahora, si nos ponemos ya más técnicos, pues sabemos que hay motivación intrínseca, que surge de uno mismo, y la motivación extrínseca, que tiene que ver con lo social. Entonces, si nos ponemos más técnicos y la analizamos desde ahí, pues sin duda siempre va a ser la mejor la motivación intrínseca, porque no tiene que ver con los demás, porque surge pues de ti mismo. Genuino. Ajá, porque si tú dependes de la motivación extrínseca, olvídalo, no vas a llegar a ningún lado, porque a la gente no le gusta que hagamos cosas distintas. A la gente no le gusta que mejores en muchos aspectos. Y no estoy hablando de aquí de la envidia y de todo eso, que sí está presente también, pero ¿cuál creen ustedes, y que eso es interesante, cuál creen ustedes que sea la principal razón por la cual a la gente no le gusta que cambiemos? Y sobre todo cuando es un cambio radical y positivo, por ponerle en esos términos. Porque se ponen en evidencia ellos mismos. Al final todos somos un reflejo, ¿no? Entonces, al ver que alguien lo está logrando, pues es de, oye, ¿tú por qué no lo estás haciendo, no? Y el otro día, no voy a decir nombres, ¿no? Pero era un sábado y yo iba a ir al gym temprano. Y ya se me había hecho tarde, y entonces me encontré a un amigo y le dije, ya me voy porque voy al gimnasio. Me dijo, ya no vayas, ¿no? Pero de esas veces que es como, que tú lo sientes como mala leche, ¿no? Ajá. De ya no vayas. Y le dije, no, ya me voy. Y toda una tarde me mandó mensaje y le dije que ya había ido bien tarde al gym, ¿no? Como a las 4 o algo así. Y me dijo, no, ya no hubiera sido, que no sé qué, ¿no? Pero precisamente es como esa parte de, porque él me decía, yo quiero ir al gym, ¿no? Pero pues, ¿por qué no lo hace, no? Entonces, como esa parte de él lo está haciendo y yo no, es precisamente como dejarte en evidencia que sale a la luz lo que tú no estás haciendo. Sí, que tiene que ver con un malestar interno por no tomar acción en ello, ¿no? Y te hace generar, si tú quieres, la envidia, y la envidia no es más que desear lo que la otra persona tiene en el momento y tú no tienes. Sí. Pero también ahí entra pues un tema bien interesante, ¿no? Porque yo conozco personas que a lo mejor pueden sentir envidia toda su vida, pero nunca tomaron acción. Sí, y no es tanto evidenciarte, como yo lo veo, con los demás, sino que el hecho de ver que hay gente que está haciendo cosas diferentes te compromete contigo mismo. Y a nadie le gusta el compromiso, porque es como que dicen, caray, pues creo que yo tendría que hacer algo diferente, o creo que pues tendría que esforzarme más, o tendría que empezar a plantearme cambios también. Pero algo interesante es que cuando tú generas un cambio, y esto también está comprobado desde la psicología, ¿no? Y han hecho estudios, experimentos, que cuando tú generas un cambio significativo en tu vida, cuando son radicales, no sé, vamos a poner un ejemplo, y no porque yo considere que está bien o mal, solo es un ejemplo. Tú dejas de comer carne, te vuelves vegetariano, y vas a generar un impacto hasta en 7 personas de tu entorno, como las más cercanas. Y así se va haciendo la cadenita. Entonces, por ahí van a surgir personas que van a empezar a disminuir, aunque no se platique, aunque no se diga,
a disminuir el consumo de carne o van a empezar a hacer cambios en sus hábitos alimenticios. O si empiezas tú a hacer ejercicio, eso va a contagiar, por decirlo de otra forma, de manera directa a varias personas de tu Que es muy entorno más evidente, cercano. por eso la gente dice, es que cambió un montón y me dejó de hablar, ¿no? O ya no convivimos. Pero es normal, porque pues si tú avanzas, o sea, el cambio que tú quieres, como dice Abraham, pues obviamente ya no congenias con la gente que se quedó, ¿no? Y la vez pasada hablábamos un poco sobre el dominarnos a nosotros mismos. Bueno, tengo como, no sé, 10 días experimentando con eso y la verdad es que he notado cambios importantes en el aspecto de que tengo mayor energía y ya no razono tanto para hacer las cosas. Bien. Porque esa parte como de no dejar que el jugar con la mente. ¿Tiene sentido? Entonces, y que parte precisamente no sé. Pero ¿cómo lo estás aplicando para quien está escuchando y que diga qué está haciendo exactamente? Bueno, todos los días en la noche pues repaso mi día. Y ¿Tu siguiente día? No, mi día. Repaso mi día, como fue mi día. Por ejemplo, hoy en la noche repaso mi día como fue y corrijo todo aquello que no me gustó. Lo corrijo todo en el momento. En tu imaginación, digamos. Ajá, en mi imaginación. Entonces, no sé, supongamos si puse mi alarma a las 7 y me levanté 7:30, entonces corrijo que me voy a levantar a la hora que puse el despertador. Después de eso, pues planeo mi día siguiente, cómo es que lo voy a hacer, pero planearlo. O sea, Escrito. Puede ser escrito o mentalmente. Okay. Planearlo para tener mayor claridad cuando estés ahí. Entonces, desde levantarme a las 7, bañarme, qué voy a desayunar, etcétera. Entre más específicos, mejor. Entonces, pareciera, a lo mejor dices, pues qué tonto, ¿no? Pues ya sé qué tengo que hacer mañana. Pero es como un compromiso invisible contigo mismo. Bien. Porque llegas ahí y dices, tenía que hacer esto. Y sí, hay veces que, por ejemplo, entro así como que en la lucha de que, híjole, no lo va a hacer. No, por ejemplo, a mí me pasó mucho que dije, no voy a ir al gym ya. Hoy. Ajá, sí, o sea, yo había planeado ayer ir hoy a la 1 al gym. Me fui hasta la 1:40, pero me fui. Enojado, pero fui. Y pero lo haces. Okay. Pero entonces, es a través de esa parte donde dices, o sea, ¿quién tiene el control? O sea, porque nadie interfiere contigo con lo que vas a hacer. Nadie, absolutamente nadie. No es una decisión libre. Y ahí entra lo que estábamos, bueno, respecto a lo que estabas hablando, bueno, generas hábitos y ese se vuelve un hábito, ¿no? Hacer lo que dices que vas a hacer, ¿no? Y si no, Sin si no lo haces, porque sin resistencia. Cualquiera puede planear su día, cualquiera puede hacer el ejercicio. ¿Y cómo te sentiste, por ejemplo, cuando no te levantaste temprano? Bueno, aquí viene algo muy importante. Cuando repasas tu día y corriges, o sea, no debe haber, no debes juzgar. Okay. No debes juzgar. Sí, eso es importante. Solamente debes observar. Ok, sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque el error común que se cometo yo, hablando desde mi experiencia, es justamente enfocarme en no me levanté temprano, no tenía que levantarme a las 6:30 de la mañana y me levanté a las 7 de la mañana, o a las 7:30, ¿no? Uh-huh. Y en lugar de corregirlo en el momento y evitar el desgaste mental, físico de las primeras horas del día y que me drenan la energía durante todo el día, en lugar de darle el salto y decir, ¿sabes qué? Pues hoy no lo cumplí, no pasa nada, lo hago mañana.
Ajá, y lo peor es que luego tú mismo te etiquetas, tal vez, ¿no? De decir, Sí, justo. es que yo soy flojo, o soy impuntual, o soy indisciplinado, o soy perezoso, Sí. o soy indeciso, o no, eso no está hecho para mí, Y y posiblemente, te justificas con eso y también te consuelas con eso, pero platicamos un día de estos, de que precisamente no tenemos autoridad sobre nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería una forma simple de empezar a tener más autoridad sobre nosotros mismos? Creo que todos conocemos la respuesta, ¿no? Digo, la mayoría no lo hace, la verdad no lo hace. O sea, ¿qué pasa cuando un niño no hace lo que tiene que hacer? sus papás lo castigan. En el mejor de los casos, pero habría que también ver el castigo. Ok. Exacto. Ujú. O sea, habría que también ver el castigo, o sea, y si se aplica adecuadamente, si es proporcional a la falla, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el criterio de los papás y demás. Pero bueno, eso lo podemos también ver en los animales. Cuando entrenan a un animal para el circo, pues es así, o sea, es pues con premios y castigos. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo con nosotros mismos? Eso activaría nuestro sistema de recompensas en nuestro cerebro. O no, porque también está la otra parte. De O sea, y no, es que no estamos hablando de que tenga que ser una recompensa como que, oye, como fuiste al gimnasio y hiciste lo que tienes que hacer, va, te va una hamburguesa, un helado. No, vamos. o sea, más bien es algo eh, que sume todavía Bueno, más más bien entonces ahí, a esa acción o a esa experiencia. ahí debemos de crear ciertas reglas o una lista en cosas que sí permitimos y cosas que no permitimos. Sí. Ajá, sí, sí, y como que equilibrar un poco, ¿no? De decir, va, mira, O ya hiciste potenciar. ejercicio hoy, ya trabajaste 4 horas seguidas en este proyecto, ya hiciste lo que tenías que hacer, pues va, vete un capítulo de Sí, que- la serie que te gusta. Porque seamos Pero bueno, honestos. un capítulo, ¿no? Porque si dices, pues me chuto toda la temporada 1, la temporada 2 de, no sé, Games of Thrones o no sé qué cosa, pues digo, tampoco, ¿no? Y el castigo creo que también tendría que ser proporcional. Sí, porque seamos honestos, o sea, tú, tú me ves y pues por muy amigos que seamos y demás, por más cercanía que vea, pues al final no es como que pienses y digas, ay, el Moy haría hoy lo que tenía que hacer o se la pasó de flojo, ¿no? Realmente Y pues no. Entonces, no, pues no tiene sentido. O sea, es bienestar interior, ajá, entonces, con uno mismo. entonces tampoco, si lo vemos así, pues tampoco tendría que haber una recompensa, ¿estás de acuerdo? Pero lo que sabrán, pues precisamente como castigarnos a nosotros mismos si no cumplimos lo que dijimos. Porque hablábamos, digo, por ejemplo, los narcos. Digo, y es algo ya extremo, pero ellos están comprometidos de por vida. O sea, entonces hacen lo que tienen que hacer, Presión el pellejo diario. porque si no, van a morir. Hay consecuencias graves. Y entonces, si yo hoy a ti, Fabián, te dijera, Fabián, si no haces lo que tienes que hacer, te van a matar. ¿Lo harías o no lo harías? Lo haces, ¿no? A menos que quisiera morir. A menos que quisieras morir. Pero entonces pareciera que pues no tomamos en cuenta esa parte de que realmente hay consecuencias graves cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. No, y en la vida. ese es un tema bien interesante también, porque si lo aterrizamos ya a una vida diaria, cotidiana, y posiblemente lo vemos a nuestro alrededor, incluso hasta nosotros mismos, muchos de los comportamientos o muchos de los hábitos que tenemos diariamente, sabemos que nos están matando físicamente, mentalmente, emocionalmente, lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, tomar refresco, fumar, tomar bebidas embriagantes en exceso,
hábitos que normalmente tenemos diario. Digo, no digo que nosotros, porque a lo mejor no lo hacemos nosotros, pero a nuestro alrededor sí lo vemos. Sabemos que está mal y sabemos que en algún momento eso nos va a generar un problema, ya sea de salud, económico, emocional, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo siguen haciendo. Y el problema es que no solamente es esta semana, no solamente es este mes, sino es todo el año, y cuando acordaste ya pasaron muchos años. Bueno, lo peor Entonces, es que dicen que lo hacen por gusto, ¿no? Ajá. Digo, Es una sí, justificación muy racional si tú lo quieres ver. Aquí la pregunta es, entonces, más bien, uno tiene que estar dispuesto, y obviamente el camino, si lo queremos llamar así, difícil, es justamente eso. Aprender a dominarnos a nosotros mismos no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla, porque implica pues muchas cosas. Implica fuerza de voluntad, si ustedes quieren, implica disciplina, implica decisión, implica dejar de hacer las cosas que normalmente haces y que a lo mejor te generan placer, por así decirlo, por llevar una vida modelo, pero ideal a ti, ¿no? Y el resultado es que si tienes una vida modelo, si tienes una vida ideal, ustedes saben que con el ejemplo se predica, ¿no? Y transmites eso hacia las demás personas que están a tu alrededor. Es como, por ejemplo, en la educación de los niños. Un niño va a aprender no lo que le dicen los papás o lo que le dicen sus figuras de autoridad, sino va a aprender lo que ve. Entonces, ahí es cuando nuestras acciones toman más valor que lo que decimos. Y que era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que dices que tenemos que hablarlo en público para generar cierto compromiso, ¿no? Y va a depender, depende de muchos factores y del ámbito en el que nos encontremos, pero lo que voy es, si nosotros predicamos con el ejemplo, no es necesario decir nada, simplemente lo hacemos, y cuando lo hacemos es porque es genuino y nace de nuestro interior. Sí. Que risa, porque pues ves a cada año a toda la gente proponiéndose lo mismo cada año. Yo fui de esos, yo fui de ellos, Y, ¿no? Y que también, o sea, hay veces que pues nos gana el ego, ¿no? Y dices, voy a pues sobresaltar estas cosas, ¿no? Pero precisamente pues es reconocer no solamente a nosotros, sino a los demás. Porque, por ejemplo, yo puedo ver a alguien que tiene, yo diría, el cuerpo ideal, ¿no? Y lo reconoces. Y entonces dices, pero pues yo no estoy dispuesto a hacer eso que él hace, ¿no? Como cuando les pregunté que cuando iba a ir al gym, ¿no? Que no quería andar adolorido. Sí, ¿no? Era genuina, mi respuesta fue genuina, ¿no? A lo mejor porque no quería que ese dolor muscular, ese dolor físico me perjudicara en mis actividades diarias. Pero sí, sin embargo, yo sé que... Como estar sentado todo el día. Ajá, yo sé que eso pues, es consecuencia de querer llevar una vida más sana, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente. Sí, incluso puede ser pasajero también, ¿no? Porque el dolor no siempre No es el no mismo, siempre va a la misma estar, no intensidad. siempre va a ser igual. Y bueno, lo que decías, pues principalmente implica renunciar al placer, ¿no? Cuando decides hacer algo distinto o algo pues radical o un cambio en tu vida, que precisamente pues es el tema del próximo podcast, en donde pues, vamos a platicar acerca de la gratificación instantánea, ¿no? El placer a corto plazo. Bueno, pues nos vemos entonces el próximo podcast. Saludos, compartan.